Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte. Buenas a los que nos ven, estamos una vez más en un sábado del libro virtual que organiza el Instituto Cubano del Libro en colaboración con el Ministerio de Cultura y sus estudios. Estamos hoy presentando el título Revolución Cubana contra Racismo, Revolución Cubana versus Racismo, de un colectivo de autores, y tenemos el privilegio de contar hoy con el profesor Rolando Renzoli, vicepresidente de la Comisión Aponte de la UNIAC y un estudioso de estos temas del racismo y de la lucha contra el racismo en Cuba. Renzoli, vamos a empezar hablando de ese colectivo de autores. ¿Quiénes lo integran? ¿A qué responde? ¿Cuál es la intencionalidad en esa selección? Bueno, el colectivo de autores es el grupo coordinador ejecutivo del Programa Nacional contra el Racismo. Claro, no todo el grupo coordinador ejecutivo y mucha gente que pero está una en el grupo. representación de ese grupo. Una representación. O sea, 6 de los que estamos en ese grupo. Explicamos esto porque el Programa Nacional contra el Racismo tiene una comisión nacional muy amplia. Dentro de esa comisión nacional hay un grupo coordinador ejecutivo, que lo dice la palabra, el que realiza el trabajo práctico, y una representación de ese grupo coordinador ejecutivo somos el colectivo de autores. Háblanos un poco de las distintas disciplinas a las que responden los autores. Bueno, Fernando Rojas es el coordinador del grupo coordinador, pero también coordinador del libro, ¿no? Y en sus ratos libres viceministro de y de las 24 horas del día, 26 es viceministro de Cultura. Bueno, en el grupo hay muchas disciplinas científicas. Una muy importante para hablar de estos temas, que es la disciplina biológica, ¿no? La medicina y específicamente la genética. La doctora Beatriz Macheco, no es que sus textos y sus investigaciones, bueno, la de ella y la de su colectivo del Centro Nacional de Genética Médica, hay que darle crédito a todas las muchachitas y muchachos allá del Centro Nacional de Genética Médica. No es que hayamos utilizado de fuente solamente el mapa genético para el origen del etno de los cubanos y otras investigaciones de ese grupo, sino que ella es autora del libro. O sea, está su experticia, su experiencia volcada allí desde el punto de vista de los razonamientos que hay que hacer desde la biología. Sí, no es solo una referencia. No es una referencia. Está escribiendo y efectivamente. No, y ahora que tú lo dices, inclusive puso el punto sobre la llaga en determinadas cosas, porque cuando llegábamos a la conclusión, bueno, para contarte una anécdota que en definitiva se lo va a encontrar el lector, ¿no? En el libro. En Cuba hablábamos de blancos, negros y mestizos. Entonces llegábamos a una conclusión, una contradicción. Hablamos de blancos, negros y mestizos y sin embargo ella y su ciencia nos estaban diciendo que todos éramos mestizos. Todos somos mestizos. Mestizos genéticos, porque la gente habla de mestizaje racial. No existe mestizaje racial porque tampoco hay raza. Claro. O sea, es mestizaje genético, no racial, genético. Pero a lo mejor, digo yo, en Dinamarca todo el mundo tiene genes europeos y en Nigeria genes africanos, ¿no? Pero en Cuba no era el caso. En Cuba éramos genéticos, mestizos genéticos. Y entonces decíamos, bueno, hay que cambiar un poco el término. Cubanos, blancos, negros y mestizos. Y entonces ese mestizaje, si nos embarcaba a todos, tendríamos que cambiar el mestizo. Claro. Y hablábamos, bueno, lo más común, mulato, que aunque es un término que surgió peyorativo allá por el siglo XVI. Como tantos otros términos que surgieron peyorativos y que luego se han ido incorporando. Efectivamente, y se han ido incorporando. Y hablamos cubanos, blancos, negros y mulatos, correcto. Pero entonces ella misma nos decía, sí, pero es que mulato no es un color. Claro. Y es verdad, nadie se pone una camisa mulata, ¿no? No existe eso. Y entonces decía, bueno, en mulato entonces es carmelita. Lo habrá carmelita más claro, carmelita más oscuro, pero carmelita. Pero bueno, en español nosotros no utilizamos el término carmelita. Sin embargo, pardo ha sido un término que se ha usado desde la colonia. Ya estaba en desuso, pero se usó durante muchos siglos, realmente. Y entonces decíamos, bueno, cubanos blancos, negros y mulatos o pardos, ¿no? Para poderlo... Cosas como esas, ¿no? O sea, es autora de verdad, no es que estuvo en el debate, en el análisis de todo. Bueno, nosotros tenemos en el colectivo de autores alguien que clarificó mucho desde el punto de vista de la etnología y la antropología.
para nosotros un paradigma vivo, ¿no? Que es el doctor Miguel Barnet. Claro. Imagínate tú, hacer un libro donde estamos hablando de los problemas del color de la piel y de la etnicidad en Cuba, sin Barnet, y ahí nos sucede lo mismo. No solo es que ha sido un referente su obra, que es amplísima y muy esclarecedora, además un continuador de Fernando Ortiz en sus estudios, más que un referente, él estaba ahí. Él estaba allí para poder clarificar cuestiones como, por fin hay varios pueblos cubanos, hay varias etnias en Cuba. Tú que eres un cubano blanco y yo soy un cubano negro, somos de etnias distintas, claro, o no. Y en esa clarificación, Miguel Barnet. Porque hay muchas realidades que a lo mejor pueden ser objetivas en otros confines del mundo, pero que en Cuba en realidad hay que analizarlo desde la historia misma y desde la realidad. Efectivamente, cubana. Desde el mestizaje genético y desde el mestizaje cultural. Por supuesto. Y ahí estaba Barnet. Barnet con su criterio, ¿no? La validación de su criterio. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo creo que uno de los grandes valores del libro es ese, de cómo combina la ciencia que se dice exacta con la ciencia social. ¿Cómo se combinan esos resultados? Efectivamente. Yo creo que eso es uno de los éxitos del libro. Bueno, Barnet está ahí aclarándonos que etnológica y antropológicamente somos un solo pueblo. No somos de pueblos distintos, no somos afrocubanos, hispanocubanos, indocubanos, sino cubanos y cubanas, ¿no? Ahí está él, ahí está aclarándonos como que somos un etnos-nación único y como nos dice él mismo, somos un etnos-nación, pero somos más que un etnos, somos un pueblo. Claro. Y está Barnet en el colectivo de autores. Bueno, en el colectivo de autores está Nicolásito Hernández Guillén. Primero el ADN, ¿no? Es el nieto de nuestro poeta nacional. Ya, sí, una tradición genética. Ahí viene una tradición genética. Pero bueno, también su trabajo al frente de la fundación que lleva el nombre de su abuelo, de la Fundación Nicolás Guillén. Y volvemos a esa combinación de las ciencias exactas con la biológica, porque tú sabes que él es matemático, profesor de matemáticas, de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de La Habana. Y en esta relación de lo cualitativo y lo cuantitativo, realmente las matemáticas que van ganando espacio, a veces la gente creía que nada más que era para enseñar, los análisis estadísticos que nosotros hacemos, porque el libro, se lo anuncio a todos los lectores, está encalzado con las estadísticas censales, con las estadísticas de las encuestas nacionales, con las estadísticas de varias investigaciones. Y el número frío a veces no dice nada, el problema es saber interpretar el número. Y un matemático, un estadístico siempre es importante para ese análisis que nosotros casi siempre hacemos desde lo cualitativo, pero él le pone el condimento de que, bueno, claro, este número te va enseñando estas cosas. O sea, Nicolásito tiene mucha justificación para estar en ese colectivo de autores. Bueno, está Pedro de la O. Yo creo que, ya yo digo Pedro de la O, ya la gente dice, bueno, ya. No, sí, está Pedro de la O, el libro vale. El libro vale. Yo no voy a hacer ningún comentario sobre Pedro. Todo el mundo sabe que, más allá de su Premio Nacional de Periodismo, es un gran periodista, pero un gran investigador desde el punto de vista, sobre todo, del arte en Cuba, ¿no? Del arte, de la evolución artística, un gran defensor de los aportes diversos a la cultura cubana, sobre todo en aspectos del arte, de la cultura artística. Me refiero a un crítico de arte. Ya, yo creo que no hay que decir más nada de Pedro. Bueno, está Fernando. La gente ve a Fernando siempre en el orden práctico, pero estamos viendo Fernando, que también un estudioso de las ciencias sociales. Un gran intelectual. Un gran intelectual, un ensayista inclusive, un ensayista con sus valoraciones propias de lo que ha escrito siempre, de un gran estudioso de las contradicciones. Yo creo que Fernando siempre, haciendo de abogado del diablo en los debates de grupo, ayudaba mucho a poder hallar el camino. Bueno, el último soy yo, para mencionarme. Claro, bueno, no. Yo estoy ahí. Está ahí, pero... ahí estoy, no sé. Bueno, que la gente lee el libro y verán, y sacarán sus propias... Hablábamos de esta combinación de las ciencias sociales y de las ciencias biológicas. Y yo creo que también uno de los grandes aportes del libro es ponderar, valorar cuánto se ha avanzado desde la revolución en contra de ese mal, de esa construcción cultural nociva que es el racismo. Cuánto se ha avanzado y cuánto nos queda por conquistar. Más o menos, yo sé que es muy difícil hacer un resumen de ese tipo de cosas, pero cómo el libro tributa a esclarecer al lector sobre esa realidad en torno a la revolución, al proceso revolucionario de lucha contra el racismo y de
bueno, de algunos rumbos por los que hay que tomar para avanzar en ese sentido. Sí, inclusive el título, que lo hallamos por consenso, cuando lo propusimos al colectivo a discutirlo, no hubo discusión. Tú sabes que a veces un libro cambia, como las películas. Sí. En el proceso de producción cambian 6 veces Va cambiando el título. de título. Este no cambió. O sea, la primera propuesta quedó ahí. Porque es que nos dimos cuenta que eso es lo que pretendíamos. Bueno, todo el mundo sabe que Cuba vive rodeada de las campañas ideológicas contra la Revolución Cubana. Es muy fuerte. Una de las grandes matrices de opinión es tratar de mostrar no solo el fracaso de la revolución contra el racismo, sino que muchas veces se quiere mostrar a la revolución como cómplice del racismo. Efectivamente. O como promotora, o como un esquema institucional que defiende, que ampara esas conductas. Hay quien ha dicho la gran barbaridad que hay más racismo ahora que antes, 59, es una barbaridad. Exacto. O por lo menos que hay una continuidad de aquello. Y entonces el título Revolución Cubana versus racismo o contra el racismo ya de hecho está demostrando primero una voluntad política. Porque además el libro, aunque su condimento esencial es el propio diagnóstico que hicimos para un programa nacional contra el racismo, nosotros demostramos en el libro que la voluntad política de la revolución no es un programa que se aprobó en 2019. Claro. La voluntad política de acabar contra el racismo está desde la misma génesis del proceso de liberación nacional cubano. Martí, bueno, estamos hablando de Césped inclusive. Y si buscamos esa continuidad. Si buscamos el precursor desde Aponte, claro. Si buscamos el precursor desde Aponte, inclusive Aponte Varela, inclusive, por allá andamos, Césped, Martí, esa continuidad. Pero bueno, ya la etapa del Fidel, o sea, y siempre decimos que Fidel, cuando habló en Moncada de los 6 problemas básicos que afectaban el país, no hablaba de la discriminación racial propiamente, aunque estaba de todas maneras metido en ese. Cuando hablaba de desempleo y hablaba de los problemas, ahí estaba implícito. Pero sí desde enero y no desde marzo, porque la gente siempre habla del discurso del 26 de marzo en Guine. No, desde el 21 de enero de 1959 es su primer discurso donde por primera vez habla claramente del problema de discriminación racial. O sea, hay una voluntad política de la revolución desde las mismas génesis del proceso revolucionario. O sea, la revolución cubana ha sido antirracista. Y que no es espontáneo, o sea, tampoco, o sea, hay un basamento ético. Y también está el hecho de que muchas personas negras y mulatas, claro, en ese caso, se involucraron en la revolución y fueron grandes líderes de la revolución. Efectivamente. Nosotros con el libro... Desde Maceo hasta Meira y en adelante. Efectivamente. Y nosotros con el libro inclusive tratamos de mostrar ese imaginario diverso. Siempre decimos, y bueno, los lectores lo leerán, ahí llegamos a la conclusión cómo esta patria ha sabido construir en su imaginario un padre de la patria blanco y una madre de la patria parda, ¿no? Exacto. Nunca ha habido problema. Césped y Mariana. No lo había pensado, profesor, porque es verdad, es una cosa, un país que ciertamente tiene problemas de racismo, pero la madre de la patria mulata, la gente lo sube. Y ya eso es una cosa que nadie discute. Nadie discute. Como Michelle, la gente ve a Martí Maceo juntos, o sea, en equidad, en igualdad. En igualdad. Más allá de las diferencias tácticas y estratégicas que tuvieron para hacer la guerra, pero la gente... No, es que incluso en esas diferencias se presume la igualdad. Para tener diferencias en un esquema no, es muy difícil. Es de tú a tú. Efectivamente. Además, fueron los dos únicos que vieron de verdad el peligro de la expansión imperialista de Estados Unidos. Porque los demás no lo vieron. Y si lo vieron, se lo cagaron. Pero realmente, escrito y dicho, era Martí Maceo los únicos que vieron. Tenía un juicio meridiano. Tenía un juicio meridiano en eso. La gente lo ve juntos. Cómo la gente ha sabido construir en Cuba, que es nuestro primer mártir, nuestro primer líder rebelde, fue un aborigen, ¿no? Atuey. O sea, no es un hombre blanco, sino un hombre que se opuso a la conquista española de la raza aborigen. O sea, es un imaginario de diversidad. Ese ideal de Saco, por ejemplo, siempre se quedó muy reducido. Se quedó muy reducido. E incluso la figura de José Antonio Aponte, que Martí sí lo reconoció como precursor, pero que la burguesía a lo largo de la República no colonial lo logró. Sí, estigmatizó hasta tal punto que se incorporó al habla popular lo más malo de Aponte. Sin embargo, ya la gente reconoce a Aponte como el precursor. Entonces, nosotros decíamos, caramba, este pueblo es capaz de decir que Aponte, un negro, que además
como lo han demostrado los historiadores, no era una conspiración de los negros, o sea, habían hombres negros, mulatos y blancos que, bueno, por las propias características, la fuerza motriz fundamental eran los esclavos, pero habían cubanos negros, blancos, mulatos metidos ahí, o sea, este país nunca ha tenido, por suerte, yo creo que por suerte para nuestras características de nación, nunca en los procesos liberadores realmente exclusivamente de un color de piel, pero bueno, ya el pueblo reconoce en Aponte el precursor. Sin embargo, Varela, el primero que nos enseñó a empezar primero, claro. Ahí sí Saco tenía razón, ¿no? El primero, o sea, es una simbiosis, o sea, hay una coherencia en la formación de nuestra nacionalidad. Y bueno, Martín ha sido genial en en el tratamiento del tema. Aunque lo diga ahora Beatriz Macheco y la biología, que no hay raza, Martín lo dijo primero. Desde un imperativo ético. Desde un imperativo ético. Desde un imperativo ético. Sin tener el resultado. Que es una de las cosas que hablamos cuando estábamos presentando el libro en el evento de Ciencias Sociales que hicimos en la feria. Que la ciencia puede darnos mayores argumentos, pero incluso si no tuviéramos esos argumentos, hay un imperativo ético de igualdad y de justicia social que tiene que ponerse por encima. Y que desde la cultura tenemos que alcanzar esos grados de igualdad. Pero bueno, siempre es agradable que Beatriz nos dé los argumentos científicos. Porque ahí ya quedó validado Fernando Ortiz con el engaño de la raza, claro. Nicolás con el color cubano, ya dio, claro. Vamos a decir, si tuviéramos en la pelota, ¿no? El puntillazo, ¿no? El noveno inning ya era... La validez de ese tipo de planteamiento científico, de ese tipo de razonamiento es casi que incuestionable. Y entonces, bueno, por supuesto que si se trata de demostrar cómo la revolución ha estado contra el racismo, también ahí hay un reconocimiento a las brechas que existen. Brechas que a veces son bolsones, claro. Y otras veces son brechas más cortas que muchas veces se magnifican. Porque hay de todo, hay de todo. También a veces, desde el discurso de la revolución, la gente sin una prueba científica da por sentado que la enseñanza superior es blanca y no hay negros estudiando en las universidades. No, espérate, no es tan así. Aquí se demuestra cómo es, cuáles son las brechas, cómo es un análisis objetivo de las verdaderas carencias que tenemos en ese campo. Efectivamente. Ahí hay un reconocimiento a la realidad desde el punto de vista de las valoraciones de la realidad con instrumentos científicos. Lo que nos falta, hay las cuestiones que tienen un carácter objetivo y aquellas que dependen de nuestra subjetividad, con lo difícil que es la subjetividad, porque ya el prejuicio es de la subjetividad, claro. Y a veces, aunque esté demostrado que eso no solo es válido para el racismo, lo comentábamos ahorita, es válido para todo. Podemos ser muy conscientes de que la mujer y el hombre somos iguales, pero muchas veces llegamos a la casa y nos sentamos ahí y la mujer que lo haga todo. O sea, y pasa con la identidad de género. Con mucho que a veces se trata de romper, a veces sus prejuicios son profundamente irracionales. Es muy difícil. Y con el racismo funciona igual. Pero si en algo podemos coincidir es que este es un esfuerzo más, en un sistema grande de esfuerzos y de herramientas que se le están dando a la intelectualidad y al pueblo en general para que se luche contra el racismo. Y que es una evidencia más de que no se puede ser revolucionario, no se puede ser verdaderamente revolucionario sin ser antirracista, sin luchar contra el racismo. Yo agradecerle a Renzoli por la presentación de este título, agradecerles a ustedes por haber visto esta presentación, bueno, y recomendarles encarecidamente la lectura de Revolución Cubana contra el Racismo, un libro que por suerte está siendo distribuido por todo el país. Hasta el próximo sábado del libro. Saludos, chao. Significa precisamente más cultura y más arte.